Vemos aquí en versículo número 34, dice la Biblia: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Una pregunta que vemos de la Virgen María. Ella no entendió cómo era posible el anuncio que ella acabó de recibir. ¿Y cómo pensamos en ese anuncio y esa pregunta? Vemos que la primera cosa es que fue un plan para su vida. Y vemos que María no entendió el plan que Dios tuvo para ella en ese momento. Vemos aquí en versículo 26 dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Vemos que Dios tuvo un plan y nosotros en el tiempo de Navidad entendemos de ese plan, pero vemos que ese plan en realidad fue un plan desconocido. Ellos nunca habían oído de un evento como el evento de la Navidad. Y cuando pensamos en ese plan que tuvieron, vemos que el plan fue desconocido primeramente para José. Busquen conmigo por favor el libro de Mateo capítulo 1 y vamos a ver un poco de la historia también de José. Y vemos aquí en Mateo 1 que fue una verdad, pero una verdad descubierta. Y el versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Vemos que fue algo pasando y fue algo desconocido. ¿Embarazada? ¿De veras? ¿De veras ella ahora está con algo del Espíritu Santo? Y su pregunta fue también: ¿cómo será esto? ¿Cómo es que ella está embarazada? Y así como vemos en eso, él llegó a una decisión en qué iba a hacer. Versículo 20 dice: y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vemos que él, escuchando las noticias, aunque no lo entendió, vemos que él ahora está tomando una decisión. Vemos también que la decisión fue para María. Volviendo a nuestro capítulo, nuestro texto aquí en Lucas capítulo 1, vemos unas cosas muy interesantes para ella. Vemos que ella fue dicha muy favorecida, muy favorecida. Solo era una muchacha, una persona que no tenía experiencia en nada, pero fue escogida y escogida. Pero ¿cómo escogida ella? Y luego vemos en versículo 31, dar a luz. ¿De veras? ¿Ese es el plan que Dios tiene para ella? Y su pregunta era: ¿cómo será esto? Hermanos, hoy en día nosotros vivimos en un tiempo con muchas preguntas también como esa. Y vemos que estamos viviendo en un tiempo de pandemia, de cuarentena, y muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Iglesias cerradas, multas aplicadas, dificultades reunirnos. Y por eso estamos viendo en eso. En este año, como nuestro ministerio, hemos tenido como 13 funerales y tiempos difíciles para muchas familias. Vemos que el pastor Chapo, él contagió el COVID, y luego su esposa, y ahora mi esposa también está internada con la misma cosa. Hermanos, ¿cómo será esto? Vemos que es una pregunta que hizo María, que también se aplica a nosotros. No solo un plan desconocido, sino también un plan con diseño.
Fue un diseño en la vida de José y María. Y nosotros en esta temporada, pensando en lo que estuvo pasando, entendemos que era el plan de Dios y era un plan con diseño. El diseño fue traer el Salvador a este mundo, Jesucristo, a darle conocido a todo este mundo. La salvación aplicada no solo para los de ese tiempo, también aplicada para nosotros hasta hoy en día. ¿Qué plan y qué diseño divino que vemos aquí en la vida, en la historia de lo que estamos viendo? También un diseño, no solo, hermano, diseño para ellos, sino también, hermanos, debemos entender, hay un diseño para nosotros. Dios nos ha escogido y nos ha escogido para un plan en nuestra vida. El Salmo dice la Biblia, cuando vemos eso, nosotros somos la sal. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermano, nosotros tenemos un diseño en el plan. Y el plan y el diseño de nuestra vida es ser la sal. ¿Qué significa eso? Significa que nuestra vida debe mostrar la gracia de Dios a este mundo que está perdiéndose. Hermanos, el mundo necesita conocer a Cristo. Están buscando por la respuesta. Y aún en estos tiempos de prueba, nosotros debemos imitar ahora lo que es la sal de la tierra. No solo la sal, sino también dice aquí en Mateo 5:14 que somos la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermano, nuestra vida debe mostrar la luz escondida, la luz apagada. Y muchas veces en este tiempo, en vez de mostrar la luz del mundo, nosotros andamos escondiéndonos y parando lo que es el diseño de Dios en nuestra vida. ¿Cómo será esto? ¿Cómo serán las dificultades en este momento? ¿Cómo será mi esposa ahora en la terapia intensiva y en la condición que está? ¿Cómo es eso? Hermano, hay muchas cosas que yo no puedo explicar, pero entiendo esto, que el plan y diseño del plan no se ha cambiado. Dios, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, no ha alterado. Y debe ver que Dios tiene algo y diseño en nuestras vidas. Hermanos, en los tiempos de pruebas es el tiempo para confiar en la palabra de Dios. En esta semana yo estuve viendo y leyendo con mi esposa también, mientras que estuve internada, y el Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene su plan para este mundo. Dios tiene su diseño en la vida suya, igual en la vida mía y hasta la vida de mi esposa también ese día. Hermanos, hay un diseño de Dios y hay que recordar lo que Dios está haciendo con nosotros. Salmo 26:7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confío mi corazón. Y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Hermano, yo no puedo explicar mucho, pero Dios es la fortaleza. La gracia de Dios es verdadera en nuestras vidas. Debemos confiar en Él mientras que estamos pasando el tiempo. Hermanos, estamos al punto de entrar en un año nuevo. Y con ese año nuevo va a haber algunos cambios. Con ese año nuevo van a haber algunas cosas que tal vez no vamos a querer pasar. Pero Dios sabe lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Un plan desconocido con María. Un plan con diseño con María. Y también un plan con un don. Vemos, hermanos, primeramente en versículo número 30.
Dice aquí la palabra de Dios. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Hermanos, vemos ahora, Dios tiene su gracia. La gracia es un don de Dios. Hermanos, en esta semana y los últimos 15 días, pues en mi propia vida he visto la gracia de Dios trabajando. En la vida de mi esposa he visto la gracia de Dios cambiando actitudes, trayéndonos más cerca del Señor. La gracia de Dios he observado en las vidas de mis hijos. ¿Saben qué, hermanos? Hay muchos que cuando llegan a pruebas, en vez de experimentar la gracia de Dios para traernos más cerca de Él, nosotros huimos de la presencia de Él. Lo que pasa es que no entienden y no están experimentando la gracia de Dios en su vida. Su gracia es verdadera. María, no temas, has hallado gracia. Dios está contigo. Dios te va a pasar de donde estás ahora hasta donde yo te voy a poner en el futuro. Y hermanos, en este momento deben tener ahí un don de que Dios nos ha dado. Ese don es la gracia de Dios. No solo la gracia, sino también vemos versículo 3, dice, 31, dice: será grande. Ahora lo que está pasando será grande. Jesucristo llegando es algo grande. Dios está haciendo nuestra vida, hermanos, es algo grande que Él va a mostrar su poder en nuestras vidas. Es el don de Dios en nuestras vidas. En ese tiempo, yo ahora no estoy pensando mucho, obviamente. Y pensando en este momento, mi primer pensamiento es que cómo es que un incrédulo pase por el camino en que Dios nos ha puesto en esta semana. ¿Cómo es que puede pasar sin tener una iglesia con las muestras del amor, los detalles, las llamadas, los textos? Con el pastor Chapo, que está ahora hablando al hospital y haciendo muchos arreglos para nosotros en este momento. ¿Cómo es que puede pasar un tiempo sin Dios en la vida? Hermanos, es un don de Dios, que tenemos su gracia, que es algo grande. Y últimamente, hermanos, fue un Salvador presentado. Hermanos, vemos que nosotros tenemos una vida hermosa en nuestro futuro, que es el cielo por toda la eternidad. Por ejemplo, hemos visto que nosotros tenemos algo en nuestra vida también, hermanos, turbada con las palabras. En versículo 29 de nuestro texto dice: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esto? Cuando pensamos en lo que era turbada, significa asustada. No sabía qué pensar. Hermanos, cuando llegan pruebas en nuestra vida, muchas veces no sabemos qué pensar. No tenemos esa seguridad al momento porque nunca hemos pasado por este camino anterior. Vemos con ella pensaba en qué, pensaba en la situación. Hermanos, pensar ayuda. Piensa antes de tomar una decisión. Yo siempre, cuando pienso la palabra pensar, mi hijo Cristóbal llega a mi cerebro. Ese niño, cuando fue niño, adolescente, pues él siempre andaba haciendo cosas sin pensar. Y yo lo llevé a varias veces al hospital porque él no pensó e hizo algo equivocándose. Pero hermanos, yo siempre decía a él: Cristóbal, piensa. Cristóbal, usa el cerebro que Dios te ha dado y piensa antes de actuar. Pero lo que pasa muchas veces, no pensamos. Muchos hacen decisiones sin pensar. Vemos que María tomó el momento para pensar. Pensar para buscar la paz. Pensar para buscar la dirección de Dios. Mientras que piensa, le damos tiempo a Dios a hablar. ¿Cuántas veces toma decisiones sin esperar la voz de Dios? Nos cambiamos de ubicación, hacemos unas cosas de la vida sin esperar la voz de Dios en la vida.
Ella pensaba esperando la voz de Dios. Vemos también, hermanos, mientras que está allí, Dios le habló con los ángeles. Hermanos, Dios nos habla por su palabra. Si escuchamos ahora, Él nos va a hablar a través de este mensaje. Dios quiere comunicar con nosotros, pero nosotros muchas veces no pensamos, no esperamos. Y me imagino que en este momento hay algunos que deben estar sintonizando, que tal vez están viendo un partido de fútbol, o tal vez haciendo otra cosa en ese momento, en vez de estar dispuesto para que el Señor hable a su corazón. Dios nos habla mientras que estamos en la voluntad de Él. Hermana, situación con ella, embarazada, confusión, no teniendo ejemplo, no sabiendo qué hacer. En nuestra situación, hermanos, en esta pandemia, la confusión en la política, en las enfermedades, ¿cómo será esto? También vemos, hermanos, presentó una oportunidad a ella. Versículo 30, entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia. María, una oportunidad te ha llegado. María, algo que te va a ayudar en este momento. Fue la voluntad de Dios en ese momento. Esa voluntad quitó el temor. Muchas veces vivimos en temores cuando Cristo quiere quitar el temor de la vida. ¿Cómo será esto? ¿Qué hacemos en nuestra propia situación? ¿Qué hacemos con nuestros propios temores y ansiedad? ¿Qué hacemos con lo que Dios está haciendo? Dios muestra y nos da su gracia. Ella pensaba en la situación, fue presentado con una oportunidad y también produjo un cambio. Versículo 31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Un cambio, hermanos, verdadero, un cambio evidente. Con el embarazo, la panza empieza a mostrar y no puede quedarse escondida en su condición. Y luego de ser una soltera y ahora una señorita, hasta ahora ser madre, tener un hijo. Es un cambio que fue producido por lo que Dios estuvo haciendo. Hermanos, el Señor es importante en lo que Él quiere hacer con nosotros. Esa evidencia que vemos también, un cambio natural. ¿Saben qué, hermanos? Para un cristiano el cambio debe ser natural. Menos carnal, más espiritual. Menos pensando en mí, más pensando en Él. Menos en lo que es mi voluntad, más lo que es en la voluntad de Él. Y hermanos, nosotros, como nosotros pensamos y vivimos, hay cambios que vienen naturales en la vida que nosotros tenemos. Y luego un cambio para la ayuda de otros. Hermanos, lo que está pasando en la vida suya, como la vida mía, es un cambio para ayudar a otros. Si yo no respondo correctamente, si usted no responde correctamente, va a dañar la vida de alguien. María, estás aquí para traer un mensaje, un salvador, algo cambiado, algo natural, algo evidente y algo que va a ayudar hasta todo el mundo. Tercera cosa, hermanos, fue un propósito para el mundo. Versículo 32 dice: y será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermanos, vemos que era un propósito no solo para ella en ese momento, no solo para traer el Salvador, sino para todo el mundo. Vino para ser el Señor. Hermanos, cuando vemos a Cristo, Él vino llegando aquí como bebé, acostado en un pesebre, pero en ese pesebre fue el Rey puesto en la carne. Fue el Rey quien va a reinar por toda la eternidad. Estamos esperando a ese Rey. Él vino con un propósito en ese momento. Cuando pensamos el Señor, significa
Él está encargado. Hermanos, si dejamos a Dios al lado, si dejamos la voluntad de Cristo en nuestra vida, no estamos aceptándole como el Señor. El Señor dirija, el Señor guía, el Señor me muestra mi camino. Yo no relajo en mi propia opinión, en mi propio juicio, sino en lo que Dios quiere hacer en mi vida. El Señor es importante, es ese Señor. En la salvación entendemos que es importante. Dice la Biblia en Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es quien, el Salvador, no, es el Señor, Él quien está mandando en nuestra vida. No solo en la salvación, sino también en la eternidad. Filipenses 2:10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos que Él ahora está ahí. El mundo necesita un Señor para darnos dirección en nuestra vida, un Señor para darnos esperanza en el siguiente paso, un Dios que nos da propósito en la vida que nosotros tenemos. Vino para ser Señor, pero también vino para ser Salvador. El Señor se humilló para ser el Salvador. Dice en Filipenses 2:8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese Señor dejó su gloria. Ese Señor dejó el lugar que no tenía la muerte, ni la cruz, ni el sacrificio, para venir a este mundo. Como nosotros pensamos que vamos a vivir sin estar pasando por unas pruebas de nuestro Señor. ¿Cómo pensamos que solo Cristo va a hacer eso en su vida? Él vino para ser el Salvador. El Salvador para eso, desde que fue el Señor que se hizo Salvador, Él ahora nos extiende una relación con Él. Vino para ser el Señor, vino para ser el Salvador y luego el Rey para siempre. Nosotros tenemos la vida eterna, no por un tiempo, no por simplemente aquí, sino por toda la eternidad. Él es el Rey eterno, no solo cuando vino en este mundo, sino que toda la eternidad en el cielo. Dice la Biblia en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir la ganancia. ¿Lo creemos? ¿Creemos lo que dice la Biblia en ese texto? ¿O nomás lo decimos? ¿Lo creemos para otros o lo creemos para nosotros mismos también? Hermanos, Cristo es el Rey quien vino por nosotros. Vimos el plan para la vida, vimos turbada con las palabras, vimos el propósito para el mundo. Número 4, hermanos, vemos una tarea fuera de las posibilidades humanas. Una tarea fuera de las posibilidades humanas. Versículo 4: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María, inocente, María no sabiendo mucho, pero sabía una cosa: que sin el hombre no puedo dar a luz. En mi poder y mi habilidad yo no lo puedo producir. Pero vemos que ahora ella está viendo que es algo fuera de sus posibilidades. Hermanos, en nuestra vida no podemos servir a Dios. En nuestras mismas posibilidades vamos a fallar. Esta carne no quiere aceptar la voluntad de Dios. Necesito relajar en alguien más poderoso que yo. Yo necesito ese Señor. Por eso esa tarea. Vemos que en versículo 37: porque nada hay imposible para Dios. Sin Dios es imposible. Dijo ella: ¿cómo será esto? Solo con Dios, María, solo con el poder de Dios, solo con su palabra. Y hermanos, igual nuestra vida, solo con Dios vamos a salir victoriosos en la vida que nosotros tenemos.
Mi esposa, yo hablando con ella en esta semana, hablando de lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Qué es lo que Dios está enseñándonos en este momento? Él es poderoso. Tenemos que confiar en lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, aunque nosotros no lo entendemos. Con Dios, elementos indispensables. Cuando pensamos en ella, ¿cuáles fueron esas cosas indispensables que yo necesito tener en mi vida? Primeramente, hermanos, nuestra fe. Dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Saben qué, hermanos? Dios quiere de mí más que mi servicio, más que ser un pastor, sino que yo vivo de la fe, de la fe. Él quiere que yo tenga dependencia de Él. Él está mostrando un camino que no puedo explicar. Y yo necesito de la fe para seguir adelante. Hermanos, vemos que la fe de ella para seguir, cosa indispensable. Hermanos, en nuestra habilidad vemos que no podemos. Dice en 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Por eso, hermanos, nuestra fe. Segunda cosa, nuestra voluntad. Versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Hermanos, Él quiere nuestra fe, pero también quiere nuestra voluntad. Señor, haz conmigo lo que tú quieres hacer. Haz con mi esposa lo que es de tu voluntad. Haz con nuestra iglesia lo que te parece bien. Él quiere nuestra voluntad, no rechazando o resistiendo, sino siguiendo con fe, aceptando su voluntad. Nuestra obediencia, versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella quería ser obediente, aunque no tenía. Atenta a la palabra de Dios, conforme a tu palabra. María aprendió que eran cosas indispensables en nuestra vida. Sin Dios es imposible. Hay elementos indispensables, pero hermanos, también hay un paso muy importante. Cuando vemos a María, vemos unas cositas. Versículo 56. Aquí nuestro texto dice: y se quedó María con ella, hablando de Elizabeth, como 3 meses. Después se volvió a su casa. Vemos que ella pasó tiempo con Elizabeth, tiempo para estar siguiendo adelante. No rechazó el camino, pero también buscó la manera para seguir adelante. Hermano, ese tiempo de pandemia y todo lo que está pasando en la vida, en ese mundo, debemos entender, es importante pasar adelante en nuestra vida, no para atrás, sino para adelante. Ella no sabía qué hacer, pero se adelantó en su obediencia. Ella fue atenta a Dios. Hermanos, también fue atenta a su marido José. Ella aprendió cómo confiar, cómo obedecer, un paso muy importante en su vida. Y luego vemos, hermanos, que ella mantuvo la fe. Hermanos, en ese tiempo compensamos de lo que está pasando en nuestras vidas. Hay que mantener la fe, hay que seguir adelante. Es un paso muy importante. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, Señor, gracias te doy por tu palabra. Señor, en ese momento te pido por mi esposa. Te pido, Señor, que tú ahora hagas tu voluntad en la vida de ella como la vida mía. Señor, te pido por los hermanos que están malitos este momento, en ese tiempo incierto, inseguro. Señor, ayúdanos a mantener la fe y seguir adelante y obediente en tu palabra.
Gracias por todo, en tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén.